Buenas noches y bienvenidos a Hablemos de Ciencia con Fefo. En esta ocasión vamos a hacer otra entrevista dentro del programa ¿Quién hace ciencia en México? O Ciencia hecha desde nuestro país. Y hoy tenemos el privilegio de contar con un investigador y amigo mexicano que nos va a platicar sobre su vida y su ciencia. Se trata de Luis Mochán, a quien doy la bienvenida y agradecimiento por aceptar nuestra invitación. Luis, buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Alfredo? Buenas noches. Gusto saludarte. Pues aquí, mira, inventándonos actividades de divulgación científica y de acercamiento de la ciencia y los científicos a la sociedad durante la pandemia. Hemos estado Se ve que no te realizando, aburres. pues intentamos, hay mucha chamba, pero esta parte es muy bonita y creo que necesaria. Eh, pues mira, ¿por qué no vamos al grano? El chiste de esta entrevista es conocer a Luis Mochán, eh, saber un poco acerca de su vida, de lo que le gusta y sobre todo para que personas que no están en el ambiente científico, pues sepan cómo son las personas que hacemos ciencia en este país. Entonces, aventémonos desde el inicio, Luis. Platícanos un poco de tus comienzos, de tus orígenes, de dónde eres, platícanos cómo fue tu infancia, eh, lo que quieras de esa época de tu vida. Ok. Si tú me oyes bien, entonces les puedo platicar de mi infancia. Nací, crecí, fui a la escuela. No nací en la Ciudad de México. Mis padres, mi papá llegó a México de Rusia. De hecho, llegó de Odessa en 1927. Él fue ingeniero. Mi mamá llegó de Sebastopol también en 1927. Ella llegó a Hermosillo y luego se fue a Guadalajara, luego conoció a mi papá, se casaron, se fueron a vivir en México. Entonces, yo nací en la Ciudad de México, fui a una escuela particular, donde hice la primaria. Era pésimo estudiante en primaria. Todos los viernes me castigaban por no hacer las tareas, era muy desobligado, pero me parecía que hacer tareas era una forma de perder el tiempo. Un niño tiene que jugar, entonces yo quería jugar. Todos los viernes me quedaba en la escuela a hacer las tareas que no había hecho en el transcurso de la semana. Y toda la primaria fui mal alumno. En el primer grado me pusieron un curso remedial de matemáticas. Entonces había un cursillo muy simpático con unas hojas que metía uno en una máquina, te ponía una pregunta y tú escribías en una pequeña ventanita sobre un papel la respuesta y bajabas la hoja y aparecía la respuesta correcta. Si querías bajar la hoja para hacer trampa y subirla, se rompía la hoja y entonces tus papás te cachaban que habías hecho trampa. Pero me gustó, digamos, la aritmética. Esa sí la disfrutaba. La primaria era muy de hacer concursos de aritmética, concursos de velocidad, a ver quién sumaba más rápido y cosas por el estilo. Eso más o menos lo hacía bien. Pero te digo, básicamente era mal estudiante. Cuando entré a la secundaria fue un cambio, me gustó mucho más. Me entusiasmé mucho más con materias como geografía y desde luego física y matemáticas. Estaba en una escuela donde el director había sido de los niños de Morelia, refugiado, refugiado español, y muchos de los profesores eran de la comunidad de refugiados, de hijos de refugiados españoles, y tuve muy buenos profesores, sobre todo en el área de ciencias, en química, matemáticas y física, ¿no? Sobre todo. Oye, Y Luis, entonces ¿sí me ellos me escuchas? despertaron muy... Dime, ¿Sí yo me te escucho escuchas? bien, ¿sí? Ah, muy bien. Yo te escucho. ¿A qué se dedicaban tus padres? Pues mi papá se hizo la carrera de ingeniería en el Politécnico, entonces entró a la prevocacional y a la vocacional, se mantuvo mientras hizo la carrera trabajando en el departamento del entonces Distrito Federal, entonces literalmente picaba piedra en las calles, ¿no?
se pagó la carrera, pero logró comprarse un tallercito y el tallercito creció y se convirtió en una fábrica. Entonces él fabricaba motores, empezó con motores eléctricos, luego hizo motores de gasolina y hacía maquinaria agrícola, maquinaria pequeña agrícola, ¿no? Mi mamá no terminó los estudios, pero ella trabajaba mucho con la comunidad, fue voluntaria muchos años de la Cruz Roja, dirigió el grupo de voluntarias abocadas a la campaña de sangre, por ejemplo, de donación altruista de sangre para que pues, los pacientes en los hospitales tuvieran sangre gratuita de buena calidad. Fue una campaña interesante. Entonces ella estaba muy metida en labores comunitarias. Entonces, como te decía, mi papá era ingeniero y me inculcó a mí la idea de que yo iba a ser ingeniero. Entonces, toda la infancia yo estaba totalmente convencido que iba a ser ingeniero. En algún momento un primo... ¿Te gustaba la idea, Luis? Dime. Cuando te gustaba la idea, ¿soñabas con ser ingeniero? ¿Era algo que se te hacía atractivo en ese momento? Sí, me gustaba mucho la ingeniería, me gustaba la mecánica. En la secundaria, por ejemplo, me iba de vacaciones, me iba a la fábrica a trabajar, me pagaban mis 5 pesos por un día de trabajo, no me acuerdo cuánto, pero digamos, en un día de trabajo armaban un motor y era un gran orgullo armar un motorcito de gasolina y arrancarlo y que funcionara, ¿no? Entonces realmente sí me gustaba. Más convencido estaba porque después un primo se fue a vivir a mi casa, un primo de Guadalajara se vino a estudiar a la UNAM en Ciudad de México, se vino a vivir a la casa y él estudió ingeniería también. Y luego mi hermana mayor se casó con un ingeniero, entonces había un ambiente de ingenieros a mi alrededor y yo casi no dudaba que me iba a dedicar a eso, a la ingeniería. Las dudas me empezaron a surgir en la prepa. Vinieron esta época de orientación vocacional, entrevistas de orientación vocacional, gente que venía a darnos conferencias, y un colega que había sido alumno de la escuela, que es 6 años mayor que yo, llegó a dar una charla sobre cómo se hacía física en el Instituto de Física de la UNAM, en la Facultad de Ciencias, y planteó un ambiente muy bonito, muy libre, donde la gente realmente hace lo que quiera, hace lo que le entusiasma, muy bohemio, en ese entonces era muy bohemio, y me sonaba muy atractivo, pero digamos no me produjo mucha duda, ¿no? Luego, en ese entonces empezaron los programas de Cousteau, de oceanografía. Entonces, viendo esos programas, dije, no, yo quiero ser oceanógrafo. Y también quería ser químico, y también quería ser biólogo, y quería ser matemático, y quería ser físico, pero estaba seguro que iba a ser ingeniero, ¿no? Entonces, así fue que terminé la carrera con ese convencimiento, y me tocaron unas vacaciones larguísimas, porque había habido una huelga en la UNAM que se había desfasado con las otras escuelas. Mi A escuela era ver, particular. antes de que continúes, ¿en qué prepa estuviste? Dime, de la Ciudad de México, en la escuela secundaria y preparatoria de la Ciudad de México. Ok, ok. Entonces salí de vacaciones me fui con unos amigos y con mi novia, ahora mi esposa. Nos fuimos a Estados Unidos a recorrer el bosque caminando, a hacer expediciones, ¿no? Entonces queríamos hacer el recorrido que va de Yosemite, que es un parque nacional muy bonito en Estados Unidos, al lago Tahoe. Entonces nuestra idea era hacer todo el recorrido. No lo pudimos hacer porque hubo un incendio en el bosque, nos corrieron, y entonces nos fuimos en aventones a Canadá, y finalmente regresamos a México, y todavía después de esa aventura yo tenía tiempo. Entonces decidí meterme a la UNAM como oyente. Entonces fui a la Facultad de Ingeniería, le dije, bien, tengo tiempo, me gustaría entrar a la facultad como oyente para ver si decido a seguir esta carrera. Y me rechazaron, dijeron, no, esas cosas no se hacen aquí, ¿no? Y entonces mi novia se metió a la Facultad de Ciencias. Entonces la fui a acompañar a la Facultad de Ciencias, hice el mismo planteamiento, y me dijeron, no, claro, no hay ningún problema, tú métete aquí, toma tus cursos, te guardamos las calificaciones, y cuando te inscribas a las materias, al final del semestre, te podemos poner las calificaciones o puedes presentar los exámenes extraordinarios para pagar las materias.
Y entonces, pues decidí probar suerte durante ese semestre que tenía libre. Me metí a la Facultad de Ciencias y ya me quedé ahí, ¿no? Eso Entonces, es. ese fue el camino por el que llegué a la Facultad de Ciencias a estudiar física. Mi novia se salió de inmediato, salió y hace pedagogía, y ahora es muy feliz enseñándole a los niños. Y yo me quedé ahí, me quedé en la facultad estudiando física. Muy bien, antes de platicar un poquito sobre tu experiencia como estudiante de licenciatura, una de las percepciones populares acerca de las personas que nos dedicamos a la ciencia es que somos unos nerds. Es el estereotipo, ¿no? Los ñoños. Y bueno, los estereotipos existen por una buena razón. Sin embargo, platícanos de algunas otras pasiones o intereses no asociados necesariamente a tu educación en tu época juvenil, infantil, juvenil. No sé, deportes, música, cine. Ok, ¿Qué te gustaba, Luis? ¿Qué hacías? sí. O si eras de Ahí me plano un gustaba, bueno, ñoñote. me gustaba, no era un ñoñote. La manera en que estudiábamos es que nos juntábamos un grupo de amigos a jugar billar. Y entonces uno del grupo estudiaba las lecciones y nos las recitaba mientras los demás jugábamos, ¿no? Ese era. A mí me gustaba tocar guitarra. Entonces, a los 13 años de edad me regalaron una guitarra eléctrica. Y entonces con algunos amigos hice un grupo de rock, un grupito de rock. Y pues estuve tocando hasta la prepa, ¿no? En ese grupo que primero se llamó el Freaks Revenge Sound y después se llamó el Frente de Deserción, en la época en que me tocó hacer el servicio militar. Frente de Y deserción. ¿Qué nombre el tan frente, bueno? sí, en esa época los nombres de los grupos de rock eran muy simpáticos, ¿no? Había Sí. muchos buenos. Pero yo era muy tímido. Entonces, por ejemplo, en el grupo nunca cantaba. Cuando me empezaron a enseñar guitarra, pues me empezaron a enseñar, yo qué sé, México lindo y querido, y me acompañaba y la cantaba, pero me daba mucha pena cantar. Entonces, empecé a aprender a requintear para evitar cantar. Entonces, el grupo de rock era muy chistoso porque teníamos un cantante que era muy exhibicionista y yo, el guitarrista, estaba calladito detrás sin que se me viera, ¿no? Pero fue buena experiencia, ¿no? La otra cosa que me gustaba mucho era hacer excursiones, hacer expediciones. Entonces, por ejemplo, con un grupo de amigos, incluyendo algunos miembros de este grupo de rock, nos gustaba ir a lo que en ese entonces se llamaba CETENAL, luego se llama DETENAL y ahora es el INEGI, que tenían una serie de mapas topográficos de toda la República con muy alta resolución, que eran una belleza de mapas, ¿no? Entonces buscábamos un mapa de algún lugar que se viera arbolado y aunque no lo conocíamos, nos íbamos a caminar, ¿no? Entonces hicimos una excursión, por ejemplo, del Nevado de Toluca a Valle de Bravo, caminando. Fue muy bonita, la repetimos muchas veces. Fuimos a este lugar, al Santuario de las Mariposas, cuando todavía no se sabía, no era conocido. Y de ahí nos fuimos también a las Lagunas del Carmen y a Valle de Bravo. Y en fin, hacíamos ese tipo de cosas, ¿no? Saliendo de la prepa, lo que hicimos fue esta expedición que te digo de Yosemite, también acompañados de unas guías y unos mapas topográficos, descubriendo en el camino lo que viniera, ¿no? Ok, muy bien, Luis. Antes de eso hice un poquito de deporte, pero no era muy bueno. Jugué un poquito de béisbol en la pequeña liga y en la pony. Muy bien. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Ok. Bueno, entonces retornemos a la Facultad de Ciencias. Ya nos platicaste cómo más o menos fue que llegaste ahí. Platícanos un poquito cómo era. Piensa en los estudiantes de licenciatura actuales y trata de darnos un contexto de cómo era en aquella época. Eh, pues me gustó mucho, fue una experiencia buenísima, se me abrió el mundo, conocí gente de todo tipo, menos cerrada, digamos, que la gente que había conocido antes. Eh, Fue muy buen ambiente, se me hicieron fáciles los primeros años, de hecho fue mi época más nerd en el sentido de que tuve las mejores calificaciones que he tenido, jamás las tuve
en la facultad, no las tuve en la prepa ni en la secundaria y mucho menos en la primaria. Pero yo tuve un problema, digamos, de carácter social en la carrera, porque adelanté un semestre, como te dije hace rato. Entonces, cuando los compañeros que se inscribieron conmigo iban un semestre detrás. Entonces, algunas materias las llevaba con gente de mi semestre y algunas materias las llevaba con gente de otro semestre. Y entonces no tuve esa sensación de grupo y de generación fuerte, que es algo muy importante, digamos, en la vida estudiantil, ¿no? Entonces tenía un grupo de amigos, luego me metí, tuve un curso de computación, malísimo, malísimo. Lo pasé bien, pero el curso era muy malo. Nos enseñaron algo interesante, que fue un idioma que no existe, pero que había un emulador en el centro de cómputo de la UNAM, que lo corría, se le llamaba Mix, que lo hizo Donald Knuth. Entonces, me gustó la computación, pero no me gustó el curso. La UNAM era muy generosa en ese entonces, y entonces fui con unos amigos, nos plantamos en el departamento de computación de lo que era el IMAS, Instituto de Investigación en Matemáticas Aplicadas, que era donde hacía buena parte de la computación. Había un centro de sistemas de cómputo que daba servicios a la comunidad y un centro como de investigación más académico, que era el IMAS. Y llegamos y planteamos, ¿saben qué? Queremos aprender computación, pero no queremos volver a tomar un curso de computación. Y con toda generosidad nos dijeron, ay, a todo dar, les conseguimos una beca que los apoye durante la licenciatura y se vienen y trabajan en nuestro proyecto. Y el proyecto era un proyecto muy ambicioso en una época en que todavía no existía Internet. Existía la red ARPA de la defensa en Estados Unidos, que unía muchas universidades, pero no había Internet propiamente. Entonces el proyecto era armar una red latinoamericana de computadoras. Entonces entré por trámites burocráticos, perdimos todos la beca, entonces nos dijeron no hay problema, los contratamos como técnicos académicos. Y entonces desde el segundo año de la carrera empecé a trabajar en la UNAM como técnico académico en el área de computación. Y este grupo de técnicos decidimos, nos parecía muy ambicioso el otro proyecto, muy interesante, el de la red latinoamericana de computadoras, pero decidimos hacer algo mucho más modesto. Entonces dijimos, ¿qué tal si empezamos por conectar 2 computadoras y resolver todos los problemas técnicos asociados a la conexión de 2 computadoras? Que no era tan trivial porque eran computadoras distintas, con distinto sistema operativo, utilizando distintos lenguajes de computación y demás. Nada Entonces fue un más proyecto muy para, divertido. nada más para contexto. Por favor, dinos el año. Yo entré mi generación es 74. Entonces yo entré en 74 a la UNAM, he de haber entrado a Limas en 76. Descríbenos las computadoras, Luis, si es que te acuerdas. Bueno, cuando tomé mi curso de computación, usábamos tarjetas perforadas. La UNAM tenía la computadora más grande de América Latina, era el modelo Burroughs, y entonces la mecánica era esta. Uno hacía fila en una sala de perforadoras, donde habría unas 10 máquinas, y entonces cuando se liberaba una, uno se sentaba frente a la perforadora, metía sus tarjetas, y en cada tarjeta escribía una línea del programa que le interesaba, se perforaba, quedaba codificada cada letra con una columna de agujeritos, y luego iba con su caja de tarjetas y lo entregaba al operador de la computadora. Entonces el operador la recibía, la metía al sistema, se imprimían en estos papeles infinitamente largos, estas formas continuas, se imprimían los resultados y uno los recogía. En ese inter pasaban 3 horas, o sea, uno entregaba sus tarjetas, se iba a comer, regresaba y ya estaba listado con el resultado del programa. Y el resultado obviamente, típicamente eso, justo. Por favor, continúa. El resultado típicamente es error en la línea 10, Claro, faltó claro. tal comando, ¿no? Entonces, a volver a empezar, ¿no? Entonces era una cosa muy complicada, ¿no? Pero una vez que entré a trabajar a Limas, en el Limas tenían terminales. Entonces eso era la vida de lujo, ¿no? Entonces mientras, por decirlo, mientras la gente, los compañeros de clase estaban haciendo fila para perforar,
En las noches, cuando se iban los investigadores, me prestaban una terminal y desde ahí podía yo hacer mis programas. Y luego empezamos a usar una mini computadora, una PDP 1110 y una PDP 1134. La PDP 1110 para echarla a andar tenías que meter un programa en binario y ese programa se metía con las teclas. Tenía 16 teclas más un par de teclas de control y uno ponía una palabra, apretaba la tecla de control, otra palabra y así unas cuantas y el programa que uno metía le permitía leer activar un lector de cinta perforada. Entonces los programas venían en una cinta perforada que era como una serpentina, una tira delgadita de papel larga, 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 enrollada, y uno la metía por un extremo, la jalaba el programa, leía los puntitos, los agujeritos en esa cinta, y ese era el programa, ¿no? Ya después tuvo un disco, y entonces uno metía a mano el programa para echar a andar el disco, y es en esa maquinita que hicimos nuestra primera conexión, que era la conexión entre la Burroughs y la PDP-11, ¿no? Entonces me tocó programar con cinta magnética, o sea, meter los programas vía cinta magnética, vía cinta perforada, vía tarjetas y vía un editor, que eso era lo de lujo, ¿no? Que era trabajar directamente con un editor en una terminal, pero eso solo en la noche y cuando me la querían prestar. Había unas Fantástico, terminales Luis. muy bonitas, las Tektronix, que además eran terminales gráficas. Entonces uno podía hacer dibujitos. Entonces el primer videojuego que me tocó era un alunizador. Era un dibujito que en un tubo de rayos catódicos se iba dibujando y veían la nave bajando y uno metía cuánta gasolina, con qué ritmo la querías consumir para llegar y aterrizar en la luna, ¿no? En esa época era una maravilla ese jueguito. Uh -huh. Han cambiado las cosas, ¿no? Claro, claro, sí. Y entonces, Luis, Cuando perdón que te interrumpa, y entonces, eso lo estuviste haciendo durante tu licenciatura y supongo que, no sé en aquella época, pero tuviste que hacer algún tipo de trabajo final, tesis, algo por el estilo para concluir tus estudios de pregrado. sí, para obtener la licenciatura tuve que hacer una tesis. Entonces, la búsqueda del tema de tesis fue algo difícil. Empecé junto con mis compañeros a ir de investigador en investigador a que nos contaran qué es lo que estaban haciendo. Y pues algunos hacían cosas interesantes, algunos hacían cosas de mucha talacha. Eh, no muchos supieron mostrarme la motivación, por qué era interesante lo que estaban haciendo, sino que estamos haciendo este experimento porque pues, no lo han hecho y lo vamos a hacer, ¿no? Hasta que llegué con un profesor que me gustó su manera de pensar, me pareció que profundizaba mucho, total es con quien hice la tesis, pero fue simpático porque le dije, ¿sabe qué? Me gustaría hacer tesis con usted. Me dijo, ¿sabes qué? Es muy importante tener una buena relación entre alumno y director de tesis. Entonces, voy a dar un curso, métete al curso, ahí nos conocemos y si nos caemos bien, te dirijo la tesis. Entonces fue interesante, me dio un curso de estado sólido, sí nos caímos bien, sí me dirigió la tesis y pues ¿Quién hemos fue? llevado una conversación de muchos años, Rubén Barrera. Perfecto. Entonces, con él hice la tesis, fue interesante, se publicó la tesis, entonces fue un gran gusto, ¿no? Lograr una publicación con la tesis de licenciatura. Eh, algo divertido en esa época en que estaba en el IMAS, pero estaba haciendo la tesis con Rubén, fue que no existían grandes editores de texto ni sistemas tipográficos. Entonces, otro colega de Limas había trabajado directamente con Donald Knuth, Max Díaz, y trajo a México TEG, el sistema TEG de tipografía. Entonces, me acuerdo el primer congreso al que fui, eh, un amigo, Arturo Olvera, hizo todo el software para adaptar TEG para poder imprimir un cartel. Entonces, yo llevaba un cartel impreso a máquina en una impresora de estas de formas continuas, mientras que todos los demás los carteles se hacían a mano en ese entonces. Entonces yo iba con mucho miedo que me hicieran preguntas difíciles, que me cuestionaran sobre mi trabajo, pero toda la gente que se acercaba a ver mi cartel, lo único que decía es, ¿cómo lo hiciste? No estaban muy impresionados. ¿Viste la sensación?
era la sensación porque era la novedad en ese entonces, ¿no? Un sistema de tipografía de alta calidad. Sí. Muy bien, Luis. Entonces, terminas tu licenciatura, continúas con un posgrado. Platícanos cómo fue esa transición, qué pasaba Pues por tu mente. mientras estaba haciendo la tesis de licenciatura, eh, pues para aprovechar el tiempo, me metí al posgrado. Y entonces me metí al posgrado en la misma UNAM, la Facultad de Ciencias. Eh, entonces yo estaba trabajando en el IMAS, en cómputo, pero estaba haciendo el posgrado en física en paralelo y estaba haciendo la tesis de licenciatura. Entonces, funcionó bien hasta que en cierto momento casi me corren de Limas por faltas en el trabajo, pero se solucionó. El trabajo, digamos que me respaldó. ¿Y qué más pasó? Eventualmente terminé la tesis, me seguí abocando y salí fuera de México. Bueno, al final de la licenciatura, al final de la maestría, presenté exámenes generales. Ya para entonces me había casado y había tenido una hija cuando hice los exámenes generales. Entonces fue una transición, la transición fuerte fue la transición familiar, digamos. Entonces era simpático porque estaba mi hija gateando en la casa y yo con los libros caminando y estudiando, tratando de no pisarla, los dos dando vueltas en una pequeña salita, digamos, ahí cerca de Coajimalpa. Pero bueno, finalmente presenté los exámenes, estos exámenes generales, que fue la época en la vida en que probablemente más supe de física. La idea de estos exámenes era integrar el conocimiento de todas las áreas. Son exámenes que ya desaparecieron porque eran realmente el coco, eran difíciles, pero sí fue una buena oportunidad porque en 6 meses estudié todas las materias. Entonces, digamos, 4 materias obligatorias, 2 materias optativas, pero entonces estaba muy, muy empapado en distintas ideas de física, lo cual a mí me pareció muy agradable, ¿no? Y los pasé bien esos exámenes. Y luego vino la tesis doctoral, o sea, me seguí con el doctorado, habiendo pasado los exámenes, y para la tesis doctoral sí salí de México durante un año, renuncié a Limas. Para ese entonces, además, el departamento de cómputo tuvo un pleito, surgió el departamento de sistemas de cómputo, y luego hubo problemas entre ellos, hubo problemas con el director, y entonces cuando renuncié, les dio mucho gusto que renunciara. Y regresando de hacer la tesis doctoral, me incorporé al Instituto de Física de la UNAM, sin haber obtenido el doctorado todavía. Eh, Estuve trabajando ahí un año hasta que obtuve en 80 y... ¿Cuándo fue? En 83 es cuando me de haber doctorado. Y ahí me quedé en el Instituto de Física. Muy bien. En menos de un minuto y pensando que no te están escuchando físicos, ¿qué fue tu tesis de doctorado? La tesis de doctorado fue sobre propiedades ópticas de superficies. Uno está hecho a la idea de que cuando la luz llega a una superficie se refleja por la superficie. Eso es una simplificación. Cuando la luz llega a un sistema, lo que sucede es que el campo electromagnético de la luz que está oscilando pone en movimiento a todos los electrones del sistema y todos estos electrones radian y la suma de la radiación de todos esos electrones son la luz reflejada que nosotros vemos. No es que llegue un fotón y rebote, sino que llega luz, excita el sistema y la luz es reflejada. Entonces lo que hice fue un sistema que permitía de toda esa luz reflejada que viene en realidad de todo el sólido, aunque parece venir de la superficie, un sistema para poder aislar aquella pequeña partecita que viene justo de la superficie, que viene de la última camada atómica. Y eso es importante porque muchos procesos físicos se dan sobre todo en la superficie. Están determinados por lo que pasa en esa última capa, que es la que reacciona químicamente con lo que las mugres que le pongas encima, es la que tiene que ver con, yo qué sé, con la fricción, es la que tiene que ver con, sí, pues con el rozamiento, con reacciones químicas. Tiene una estructura cristalina distinta, tiene una cinemática, una dinámica distinta, pero el problema es que es hacer herramientas que te permitan ver superficies
fuera de las cámaras de ultraalto vacío que estaban de moda en ese entonces, sino verlas en su ambiente natural, ¿no? Poder sacar una superficie aquí al sol y ver qué está pasando con los últimos átomos. Entonces, orientado a eso fue el trabajo de mi tesis doctoral y los primeros trabajos que hice después de doctorado. Y los que sigo Ya. haciendo también. De hecho, sigues involucrado en temas relacionados. Sí, así Luis, es. en esta segunda parte de la entrevista, ya que conocimos tu primera mitad de vida en el sentido de la formación y luego viene esta segunda parte que yo considero en la vida de los científicos, que es ya, pues ya dedicarse a generar conocimiento, a transmitirlo, a formar a nuevas personas, si es que estás en el ámbito académico, y si no, pues a contribuir en el desarrollo de tecnología, etcétera, o de la educación en los otros ámbitos. Siempre nosotros en la ciencia, y creo que en todos los países, andamos siempre justificándonos, en el sentido de que pues para hacer ciencia, tanto en las universidades de los diferentes países como en los laboratorios nacionales, hasta en algunos de los privados, pues es necesario no solo convencer, sino mantener la idea de que la ciencia es útil, importante, que tiene aspectos buenos para la sociedad, tiene aspectos buenos para la productividad, para el bienestar, etcétera, 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 etcétera. Una de las razones por las que tenía muchas ganas de entrevistarte es porque eres una persona en el contexto de la comunidad científica mexicana que sus intereses de llevar la ciencia a la sociedad son bastante visibles y notables. Y quiero que hablemos de eso. Pero antes de hablar de eso, quiero hacerte una pregunta difícil. Difícil porque creo que quiero que pienses antes de responderla. Hasta, hasta ahorita, hasta el momento en que llevamos la entrevista, estás terminando, ya terminaste tu doctorado, ya estás contratado en el Instituto de Física. Hasta ese momento en tu vida, ¿habías pensado en la ciencia o una de tus motivaciones para hacer ciencia tenía que ver con cómo ayudar a la sociedad? ¿Alguna vez eso te movió hasta ese punto en tu vida? Sí, sí, no. O sea, yo tuve, no te conté, pero cuando saliendo de la prepa me hicieron pruebas vocacionales. Y entonces, después de hacerme todos estos cuestionarios, me preguntaron, ¿qué quieres ser? Y como te había contado, les dije, yo quiero ser ingeniero. Y me dijeron, muy bien, ¿no? Entonces, el ingeniero es obvio lo que hace por la sociedad, desarrolla tecnología. Y esa tecnología tiene una implicación, un impacto inmediato, ¿no? Pero finalmente, pues no me dediqué a eso. Entonces, siempre tuve muy fuerte la duda de si lo que estaba haciendo era lo correcto o no. Entonces, por ejemplo, pasé por el IMAS, pasé por el desarrollo de cómputo. Dije, el cómputo, pues sí tiene una aplicación inmediata, ¿no? Entonces, dejar la computación y dedicarme a la física fue algo que me costó trabajo, en el sentido que si me dedico a la física voy a estar más alejado de tener una aplicación, mientras que si estoy en cómputo, pues va a ser obvio, ¿no? O sea, computación tiene varias cosas que lo hacen fácil, porque tienes logros todos los días, ¿no? Aunque hagas las cosas muy mal, algo te va a salir bien al final del día, mientras que en física a veces te das de topes con la pared durante meses antes de lograr un resultado. Claro que cuando lo obtienes, pues es una satisfacción enorme, ¿no? Entonces siempre tuve la duda de si iba o no iba a lograr tener una contribución a la sociedad dedicándome a física. Pero claro, si lo ves en el largo plazo, pues la ciencia es obvio que todos los desarrollos están Sí, interconectados sí, y sí, todos pero tienen una aplicación, ¿no? te detengo, estás haciendo trampa. O sea, sí, efectivamente, en el largo plazo, Claro. etcétera, etcétera. Mi pregunta era, para el Luis Mochán de aquella época, cuando pensaba que era su siguiente paso, su maestría, su doctorado, uno de sus factores para decidir dedicarse a la ciencia fue el pensar
que de alguna manera eso sería contribuir a la sociedad o no? No, la respuesta Bien, honesta es no. No fue bien, un factor de para qué dedicarme a ciencia. Me dediqué a ciencia porque se hace que es algo que entusiasma, es algo muy bonito, es bien. algo que apasiona, ¿no? Bien, y me da mucho gusto que me hayas contestado eso. Eh, 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 bueno, el primero era lo que yo creía, entonces me da gusto confirmar mi percepción. Pero segundo, porque muchas veces se pone ese tipo de presiones en las personas jóvenes que están por tomar una decisión cuando en realidad la situación es mucho más compleja, ¿no? Y más bien la comprensión abstracta de que esta cosa que llamamos ciencia, que es una cosa de muchos brazos y muchas cabezas, tiene un efecto positivo en la sociedad y que uno puede ser una partecita de eso, es algo que se va madurando, ¿no? Y luego ya uno lo decide en algún momento de su vida. Entonces, vámonos a esa parte, Luis. Tú sí decidiste que era importante dentro de tu trabajo de investigación, dentro de tu trabajo de formación de recursos o de personas, de nuevas personas científicas, etcétera. Dentro de todo ese ambiente, tú sí dijiste, yo tengo que dedicar tiempo a analizar este tipo de problemas que tienen que ver directamente con la sociedad. Platícanos cómo surge eso, Luis. Eh, no surge como lo estás planteando tú. O sea, cuando me he involucrado en esos problemas, no ha sido motivado en que tengo que buscar un problema donde yo tenga un impacto directo, ¿no? Más bien ha sido toda una serie de accidentes que los he dejado, que han avanzado, digamos, ¿no? Que se han dado. Por ejemplo, pues yo qué sé programar, tengo la capacidad de hacer simulaciones y demás. Vivo a una cuadra de mi casa, hay un desastre urbano porque hay una glorieta que se atasca el tráfico todos los días. Perdón, Viene Luis, el ¿dónde gobierno y vives? nos anuncia, el gobierno de la ¿Dónde ciudad, vives, Luis? en Cuernavaca, en la ciudad de Cuernavaca, en el norte de la ciudad, muy cerca de la glorieta que era de Zapata, aunque Zapata ya se fue, y era un caos diario, ¿no? De repente, donde he llegado, casi tuve pleitos a golpes, ¿no? Con los agentes que pretendían controlar el tránsito, porque cometían error tras error tras error. Entonces yo quería hacer un simulador, un juego para que los agentes aprendieran un poco de las nociones del complejo sistema que es el tráfico y darles la idea, la noción, pero eso era para resolver un problema que me afectaba a mí además, ¿no? Y de repente se dio la circunstancia de que anunciaron que ya iban a resolver el problema y anunciaron la solución y era una verdadera tontería, ¿no? Entonces fue una gran oportunidad para demostrar que era una tontería, pero por las comillas que quieras, científicamente, ¿no? Entonces hice una simulación, probé la solución que proponía, digamos, el ayuntamiento, la solución que teníamos, la solución correcta, y pues fue interesante demostrar que iba a ser un fracaso, y fue un fracaso, y entonces después vienen las entrevistas y viene todo esto. Y entonces es un buen pretexto para apuntalar el valor de la ciencia, ¿no? En cosas tan sencillas como, tan aparentemente sencillas, como qué criterios tienes que usar para ver a quién le das el paso y a quién no le das el paso en una ciudad donde el tránsito es torpe y hay atasques, ahí puedes usar la ciencia, ¿no? Entonces, de hecho, eso es lo que decían los encabezados de los periódicos al día siguiente, ¿no? El editor del periódico que colaboraba con la Academia de Ciencias de Morelos decía, esto parece brujería. Pasó exactamente lo que ustedes decían. Pues no, no es brujería, es ciencia, ¿no? Entonces, muchas de estas cosas han sido un pretexto para mostrar cuál es el valor de la ciencia, ¿no? Y bueno, pues el caso más, quizá más interesante en el que tú estuviste involucrado es el de estos detectores moleculares que eran un fraude ridículo, ¿no? Un fraude totalmente absurdo, pero que cayó redondito en nuestro gobierno porque lo vendían los ingleses, venía del extranjero, el embajador participó en convencer a los políticos y seguramente hubo otros motivos
de los que no me gustaría hablar, pero que compraron unos detectores moleculares que no detectaban absolutamente nada y en base a ellos metieron a miles de gentes a la cárcel, ¿no? Entonces ahí me involucré por accidente también, porque en el 88 me enteré de la existencia del mago Randi, en el 99 escuché una plática del mago Randi, el mago Randi habló de unos detectores moleculares que eran un fraude, y su plática fue tan divertida que yo y mis amigos nos acordábamos muy bien de ella. Y luego, 11 años después, un compañero de la prepa, por cierto, eh, me hizo ver que tenía información de que se estaban vendiendo en México esos detectores, que México lo estaba comprando alegremente, y luego la Sociedad Americana de Física en un boletín señaló la preocupación porque México estaba cayendo en un fraude con este tipo de detectores, y bueno, pues me vi involucrado en esto, ¿no? Finalmente eh, hice esta reseña teórica del análisis de la teoría de operación del aparato, que es pura pseudociencia en toda su pureza, y ese análisis teórico sirvió para liberar a algunas personas que habían sido apresadas y encarceladas injustamente. Supuestamente los agarraron en flagrancia y supuestamente tenían evidencia científica de ello, pero pues era totalmente fraudulenta. Y después participé en hacer un experimento, conducir un experimento, donde el ejército mismo, usando su aparato en condiciones controladas, se demostraron a sí mismos que el aparato no funciona para nada. Y luego publicamos ese resultado y lo vieron en Londres, y cayó la policía de Londres a buscar mi colaboración para el juicio en contra de los fabricantes, que eran ingleses. Y en fin, te digo, pues, ha sido toda una serie de accidentes uno tras otro, ¿no? Que me ha llevado a estos temas que tienen algo de aplicación inmediata, pero además ilustran no solo el valor de la ciencia, sino lo carísimo que es no tener ciencia y no tener cultura científica, ¿no? Es fundamental construir esta cultura científica. Además de producir científicos, es importante que la gente entienda cuáles son los criterios de la ciencia, aunque no sean científicos, ¿no? Por supuesto, sí, que es un reto que tiene todo el mundo, no nada más nuestro país, pero que efectivamente adolecemos de manera importante, ¿no? Y eso me trae al último tema antes de invitar a las personas que nos están escuchando, si te quieren preguntar algo, que lo hagan a través de la sección de comentarios. Pues ir a platicar un poco acerca de la situación actual de la ciencia, particularmente de la ciencia, aunque puede ser también más general, de la ciencia y la educación en nuestro país, que para un buen sector de la comunidad científica nos parece muy preocupante, y que de hecho en cierta medida dentro de algunas de las cosas que nos preocupa está precisamente esta cuestión de la falta de seriedad en términos del pensamiento crítico y la apertura oficial que a veces parece darse pues a ciertas cosas no, más bien pseudocientíficas, ¿no? No que no sean científicas, son pseudocientíficas, ¿no? Y me hace recordar el tema reciente que estuvimos platicando del famoso citotrón, que también es otra de estas mafufadas, ¿no? Que andan por ahí, ahora con lo de la pandemia, pues no he sabido cuál es el Que lo seguimiento, hayan pero sacado. exactamente, Tampoco el detector molecular de COVID-19 tampoco lo han usado. Aunque sí lo exactamente. usaron en Egipto para detectar VIH y para detectar hepatitis, ¿no? Que Sí, 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 sí. pues la situación es preocupante, ha sido preocupante durante mucho tiempo. Yo estoy decepcionado porque tenía la esperanza de que al tener de que hubiera una cercanía del gobierno con la comunidad científica, y el gobierno decidió que su único interlocutor en ciencia iba a ser el CONACYT, y en particular la directora de CONACYT. La directora de CONACYT es una científica y es muy reconocida, tiene premios, tiene reconocimientos, pero se ha mantenido, o sea, alejado de la comunidad científica. Ha habido ataques directos a la comunidad, nos acusan de muchas cosas, por un lado corruptos, por otro lado
de desobligados, por otro lado de fifís, y yo no sé qué otros términos se han usado, machuchones, que nunca averigüé qué quería decir eso. Y no ha habido una defensa por parte de nuestra interlocutora, no ha habido una defensa de la comunidad, más bien se ha sumado a los ataques al resto de la comunidad, ¿no? Y a los órganos de representación que podría tener la comunidad. Eh, la comunidad está organizada, pero esas organizaciones pues, requieren apoyo y típicamente han recibido apoyo a través del CONACYT. Ahora no tienen apoyo, hay muchos programas interesantes de educación científica, educación para los jóvenes. Yo que sé, están las Olimpiadas para la Ciencia, están los veranos en la ciencia. Hay muchísimos programas que sostienen las sociedades científicas y las academias científicas, la Academia Mexicana y las distintas academias estatales. Y todas estas dependían de un financiamiento que se los están cortando. Me preocupa el financiamiento para las becas, me preocupan estos fideicomisos que dicen que van a quitar, que regresan, que los vuelven a poner, la confusión en que uno no sabe qué están pensando, y sobre todo la ley de ciencia, que viene una nueva ley de ciencia y no ha habido una participación de la comunidad en los términos de esa ley de ciencia. Y quien los va a redactar, pues no va a conocer a fondo la comunidad, y si hay un científico detrás de la redacción de esa ley, pues a lo mejor va a conocer algunos aspectos de la comunidad, pero debería haber una participación mucho más activa y mucho más abierta y mucho más global, ¿no? Ha habido, por ejemplo, una encuesta reciente del grupo de Prociencia, tuvo como 1.500 respuestas de gente que está preocupada y está manifestando lo que le interesa que tenga esta ley de ciencia, pero las cámaras no se han acercado a la comunidad científica. Entonces, sí se hace muy preocupante. La gente no tiene una educación científica, no solo no sabe, eh, digamos, no es que no se sepan las leyes de Newton o las leyes de la termodinámica, sino que no se saben cuál es el criterio de verdad científica. Y por lo tanto llegan y les dicen que esta es una droga milagrosa que los va a proteger del COVID y nunca les va a dar. Y pues tenemos el gran riesgo de que una parte importante de la población se la crea. Y no tienen las herramientas conceptuales para saber si les están tomando el pelo o si les están hablando en serio, ¿no? Sí. Bueno, en ese sentido, Luis, no sé cuál sea tu sentir o tu opinión, pero más allá de esa falta de organización y confusión que existe, la cual comparto, y esa falta de herramientas que la sociedad tiene para poder discernir sobre un razonamiento científico o basado en evidencia, pero creo yo que hay otro punto adicional que yo no había visto antes, porque de alguna manera estos problemas, en una forma u otra, han estado presentes de manera permanente en las últimas décadas en el país, con algunos matices. Pero algo que yo encuentro preocupante ahora es de que no solo no estamos haciendo de manera oficial como gobierno un esfuerzo por promover el pensamiento crítico, sino que lo estamos denostando. Es decir, si pareciera en la postura oficial que no solo no hay pensamiento crítico en la sociedad, sino que qué bueno que no lo hay y no lo vayan a tener. Como que se equipara Sí. con otro tipo de saberes o pensamientos que así le llaman, y como que se da una cuestión ideológica de que el pensar que un razonamiento crítico, científico, es como opresor o excluyente. Y eso yo lo encuentro más peligroso que la falta de recursos, ¿no? Creo que por el tipo de sociedad, como justo lo mencionas, que tenemos, creo que eso nos puede llevar a problemas muy serios de mucho tiempo. Sí, la ciencia, lo que decíamos es que la ciencia es la mejor manera de deshacerte de malas ideas, ¿no? Uno tiene malas ideas en todos lados, pero tienes un mecanismo que te permite confrontarlas y te permite averiguar cuáles son malas y desecharlas y seguir avanzando. Están estos otros saberes, ¿no? Y hay unos saberes muy bonitos, cosas muy interesantes, pero uno no
puede tomar decisiones en ellas con la certeza de que no estás metiendo la pata gravemente, ¿no? Entonces, no me preocupa tanto que alguien que está alejado de la ciencia considere que la ciencia pues, digamos, tú tienes tu verdad como científico, yo tengo mi verdad como alguna otra cosa, ¿no? Eh, Me parece mal, pero no me parece tan grave como que no haya una defensa de los que sí sabemos ciencia y que digamos, no, momento, no es exacto, no es lo mismo, ¿no? O sea, hay cuestiones donde puedes pensar y puedes filosofar y puedes creer, pero hay cuestiones que se pueden resolver objetivamente. Esto de resolver objetivamente, pues claro que es opresivo cuando tu idea favorita resulta ser una mala idea. Pues claro que no te gusta, ¿no? La ciencia en ese sentido, pues sí se ha opuesto a muchas ideas, ¿no? Pero yo qué sé, si a Lysenko le gustaba la idea de que una planta, por ponerla en un lugar frío, se iba a ser resistente al frío, eh, pues te opones científicamente y es mejor oponerte con criterios y experimentos científicos a que con un criterio ideológico mates de hambre a una población de millones, como fue la tragedia de la alimentación en la ex Unión Soviética, ¿no? Entonces uno tiene que reconocer el valor del pensamiento científico, su contexto, y en el contexto en que tienes que saber qué cosas son falsas, tienes que poder recurrir a la prueba científica, ¿no? Sí. Yo que sé, en las pruebas judiciales, la prueba científica es importantísima, ¿no? O sea, no se trata de que algo parezca o sea consistente con tu teoría más bonita, uno tiene que poder demostrar, como dicen, haz que fuera de toda duda, ¿no? Que fuera de toda duda razonable, que algo es verdad o es mentira. Entonces, para eso los criterios de la ciencia son los mejores. Sí. Sí, yo creo que Entonces, también es parte de muy lo que tenemos que importante. hacer es promoverlo y parte de las organizaciones que nos ayudaban a promoverlo, pues ahorita están en la penuria, ¿no? Y eso es muy grave. Y parte de la gravedad, yo desde hace muchos años, desde antes de este sexenio, se le achaco la gran centralización que ha habido en ciencia. O sea, a mí se hace que fue un error garrafal, mucha gente no va a estar de acuerdo conmigo, pero es un error garrafal que todo el financiamiento de ciencia, casi todo, pasa por una sola institución, que es el Consejo Nacional de Ciencia, ¿no? Entonces, el Consejo lanza las convocatorias, evalúa los proyectos, financia los proyectos, pero además tiene sus propios institutos y financia sus institutos y tiene el programa de becas. Entonces, todos los becarios ahora dependen de una sola institución. Y eso, la gente que sabe un poquito de ecología sabe que es lo peor que puedes hacer, ¿no? O sea, la biodiversidad es lo que le da gran robustez a los sistemas biológicos. Cuando centralizas todas las decisiones, pues entonces pones una persona que comete un error y estás dañando a todo el sistema. Si comparas con, yo qué sé, Estados Unidos, ahí tienes cualquier cantidad de agencias que financian a la ciencia, además de la iniciativa privada que está convencida en muchos casos del valor de la ciencia y la financian, la apoyan y se apoyan en ella, ¿no? Y lo más importante, yo creo, es que hay que hacer llegar el mensaje de que no solo hay que apoyar a la ciencia, sino que la sociedad y nuestro gobierno tiene que apoyarse en la ciencia, ¿no? Hay una comunidad científica en México que es de muy alto nivel, es muy chica, pero es de alto nivel y los pueden ayudar a resolver problemas, pero para eso tienen que saber a quién buscar. No sé si te acuerdas el caso de las luces que encontró el, la Fuerza Aérea Mexicana. ¿A quién recurrieron para que les expliquen? Pues a Jaime Maussan, Pues a ¿no? No se Jaime, les claro, al ocurrió, experto nacional. no se les ocurrió que puede haber gente capacitada en fenómenos meteorológicos y en fenómenos atmosféricos que les podía dar una solución que no fueran naves de otros planetas, ¿no? Sí, bueno, Entonces, todo podemos eso decir, Luis, forma parte de esta construcción. Dime. podemos decir que este ha sido de alguna manera el talón de Aquiles de nuestro país y de muchos países durante muchos años. La ciencia nunca ha sido tomada como un eje de desarrollo, es como una cosa más que está ahí a la que le tengo que dar algo de dinero, pero nunca se ha comprendido
que en realidad es algo que serviría para construir un país. Me llamó la atención que usas el comentario de que alguien que sepa de biología entendería lo de la biodiversidad. Creo que lo dijiste con toda la intención, o al Sí. menos yo estoy muy receptivo al respecto. Y la última pregunta Alguien que, que trabaja en el Instituto de Ecología, por ejemplo, ¿no? por Sí, ejemplo, sí. por ejemplo, Por ejemplo, eh, lo debe entender perfectamente bien, ¿no? la última pregunta que te quiero hacer antes de pasar a las preguntas del auditorio tiene que ver también con el ejemplo que mencionaste de Estados Unidos y de otros países donde también los sectores privados, etcétera, etcétera, etcétera. Me hiciste pensar que tengo una pregunta para ti porque yo ya se la he hecho a varios colegas y pues estoy sacando a ver qué me dicen porque para mí todavía no es claro. Quiero que me digas qué es ciencia neoliberal. No, pues es una palabra. Yo creo que no tiene ningún significado, es una palabra. Yo ¿Ok? creo que no existe tal cosa como la ciencia neoliberal, ¿no? Ahora dinos Uno un poquito puede, más. uno puede, hay probablemente, si quisieras darles el beneficio de la duda, uno podría hablar de una organización científica, una forma de organizar a la ciencia, ¿no? Eh, entonces, no sé bien qué es lo que quieran decir con... O sea, ciencia neoliberal, definitivamente rechazo el término. Organización científica neoliberal podría tener significado, aunque no sé muy bien qué es lo que quiera decir. Probablemente se refieran al hecho de hacer ciencia para apoyar a la industria transnacional, ¿no? Venderle proyectos, yo que sé, hacer un desarrollo genómico y vendérselo a, yo que sé, a la Bayer o vendérselo a alguna empresa extranjera en lugar de buscar la aplicación directamente en México. Pero me pone muy nervioso el término porque va junto con el de los problemas nacionales, ¿no? La ciencia realmente nacional tendría que estar resolviendo problemas nacionales. Y eso es peligrosísimo. Años atrás alguien me contaba de la ciencia nacional en la India. Por ejemplo, en la época de la electrónica, del gran desarrollo de la electrónica, cuando empezaba la electrónica era de bulbos. Eran estos tubos al vacío donde fluían electrones de un lado al otro, eh, con una resistencia que se calentaba, los emitía y luego con varias rejillas a distintos voltajes se aceleraban y se controlaba su movimiento. Y pues con eso se hacían los radios y los amplificadores y los primeros radares, etcétera, ¿no? Era tan importante, las primeras computadoras fueron hechas de bulbos. Y entonces alguien me contó, sin que tenga la certeza, de que hubo un programa en la India de abocar toda la ciencia al desarrollo de los bulbos, porque los bulbos eran el futuro y el presente y la tecnología, y cualquier cosa que se alejara de eso se estaba alejando del desarrollo que tendría sentido en el país, ¿no? Claro que se inventó el transistor y todo eso se cayó, pero no se cayó en un lugarcito, en un instituto dedicado a los bulbos, sino que todo el desarrollo científico del país se fue al traste porque estaba todo abocado a un solo tema considerado importante por una persona, en lugar de estar explorando todas las diversas posibilidades que te ofrece el desarrollo científico, ¿no? Hoy tuiteé un mensaje un poco sarcástico en ese sentido porque se celebran los 60 años de la publicación del primer láser, ¿no? Mm, Entonces, ¿qué es el láser? Es amplificación de la luz por radiación estimulada. Eh, eh, ¿Qué es la S? Eh, Light Amplification Stimulated Emitted Radiation, ¿no? Radiación estimulada, sí. Bueno, si tú le dijeras a uno de nuestros políticos, oye, yo quiero estudiar la amplificación de la luz por radiación estimulada, ¿no? Por emisión de radiación estimulada, ¿te dirían que eso es un problema nacional? Pues claro que no. Te dirían, eso suena de lo más esotérico y a quién le interesa. ¿Y quién quiere amplificar luz cuando del sol nos llegan 1000 watts por metro cuadrado, ¿no? En Colima tal vez más, ahí donde estás. Eh, Sin embargo, todos nosotros en este instante, todos los que nos están viendo, están usando un láser, porque las telecomunicaciones ahorita todas se hacen con el láser. Entonces, durante la pandemia, todos los niños que asistieron a la escuela virtual
todos lograron asistir a la escuela virtual gracias a los láseres. Entonces, ¿resolvieron los láseres un problema nacional o no? Pues claro que resolvieron un problema nacional. Entonces, pretender juzgar si una investigación es relevante o no para los problemas nacionales es una pretensión enorme. Yo creo que nadie lo puede saber. Es fácil saber si una investigación es interesante o no. Es muy difícil saber si una investigación va a resolver un problema o no. Muy bien, Luis. Y de hecho, también preocupante es para nosotros como comunidad científica que lo que tú acabas de decir, ¿cómo explicarle, dijiste así, a un político que, por ejemplo, el láser es algo interesante? Eso es un reto que tenemos como comunidad. Pero lo más preocupante es cuando este tipo de comentarios y este tipo de ideas surgen de una persona que está en el ámbito científico. Ahí ya no, ya el problema se magnifica, me parece a mí. Sí, a mí te digo, en ese sentido yo tengo decepción porque yo sí tenía cierto optimismo, ¿no? Cuando nombraron a la directora de CONACYT dije, bueno, pues al menos la comunidad científica va a tener un pie dentro del gobierno y va a tener una voz. Me pareció buena noticia. Ella ha estado siempre involucrada en una controversia, sobre todo con un grupo de biólogos, los que se dedican a los transgénicos, ¿no? Ella ha estado firmemente defendiendo al maíz criollo frente al embate del maíz transgénico y quiere que se prohíba la importación y el uso en sembradíos de maíz transgénico y de otros cultivos y del uso del glifosato, de esta sustancia que alguna vez alguien dijo que era cancerígena y ha habido controversia, ya ha habido un artículo famoso que se retractó, pero luego se republicó en otro lado. Entonces, yo sabía que estaba metida en esa controversia, no se me hizo tan grave, o sea, lo que la he oído hablar, he oído sus conferencias, me han dado buena impresión en las conferencias que le había oído, sí la consideraba buena científica, entonces creía que iba a representar a la comunidad a pesar de tener sus diferendos con la gente dedicada a la biotecnología o con un grupo importante de la gente dedicada a la biotecnología. Pero no, resultó muy distinto, resultó peor de lo que otros vaticinaban, que eran bastante pesimistas, ¿no? Yo Entonces, recuerdo un intercambio contigo a inicios al respecto. sí. Y, y bueno, yo quería que tú Sí, ganaras. por ejemplo, con el CONACYT anterior, yo tuve un pleito largo y comprado por el dichoso CBU, ¿no? El currículum vitae único. El CBU es tener un formato único para que todos puedan vertir su currículum, para que los dictaminadores en nuestra comunidad, que es la comunidad más evaluada probablemente del mundo, yo creo que a nadie lo evalúan tanto como a nosotros, pudiera hacerse en términos que parecieran ser más objetivos si uno usa un formato universal, ¿no? Pero el resultado de eso es que gran parte de la labor de la comunidad académica se convirtió en ser un capturista, capturar datos en una base de datos con una interfase mal diseñada que no cumple norma alguna de bases de datos y además que no refleja la riqueza de la actividad científica, que no la puedes guardar en un formato rígido. Entonces recuerdo que en esas discusiones, que casi las gano, pero no la ganamos, logré que CONACYT me diera la razón, pero dijera, bueno, eso se lo dejamos a la siguiente administración. Y el tipo de dificultades que hubo, me ponían dificultades técnicas y les demostré con programas que hice yo que esas dificultades técnicas era muy, muy fácil remontarlas. Vaya, no eran realmente dificultades profundas. Pero bueno, en esa lucha, la actual directora de CONACYT estuvo de mi lado y firmó algunas de las cartas que estuvimos haciendo. Entonces yo sí creía y tenía la esperanza de que comprendiera la comunidad y que no se aventara con, con la espada tratando de cortar cabezas a toda la comunidad, ¿no? Y acusándola de corrupta por haber trabajado en un sexenio que fue corrupto, que sí fue corrupto, ¿no? El sexenio, pero eso no nos hace a todos los mexicanos que vivimos esa época corruptos, ¿no?
Entonces yo sí Así siento es. que nos ha ofendido y que le ha hecho mucho daño a la comunidad y todavía puede hacerle más daño. Y bueno, ya viste los pleitos internos, ¿no? Los pleitos de hoy entre la Semarnat y demás, que están asociados a las posturas que había tenido la directora. Se habían aliado el director de la Semarnat, el secretario, también había insultado a la comunidad científica y también había hecho frases de ese tipo que no recibieron una defensa institucional por parte del CONACYT. Así es. Muy bien, Luis. Vamos entonces, bueno, te agradezco por contestar todas las preguntas y compartirnos tu visión, tus opiniones sobre estos temas tan importantes. Y ahora quiero compartir contigo algunos comentarios y preguntas del público. Omar López Cruz te manda saludos. Eh, Jesús Escobar Cruz dice, Bien. ¿qué científicos tan raros hasta parecen personas? No sé, supongo que es un piropo. Juan Carlos Romero, Juan Carlos Romero, saludos afectuosos, estimados científicos, no importa que sean neoliberales o fifís. Eh, Elvira Romero dice, cuando los ingenieros hacían ingeniería. Yo creo que se refería cuando platicaste de las computadoras viejitas. Jorge Alberto López Gallardo te manda saludos y comenta, Luis, Saludos. de los pocos o muchos colegas mexicanos que conozco, varios son miembros de la comunidad judía. Se me viene a la mente Mochinsky, Masari, Haro y muchos aún vivos. Hace una pregunta, dice, ¿existe un apoyo implícito o explícito de la comunidad para apoyar los estudios de física? No de física, pero para apoyar el estudio. O sea, existe una cultura de estudiar. El estudio está bien visto. Y eso es muy, muy importante, ¿no? O sea, la gente que estudias es gente respetada dentro de la comunidad. Muy bien. Lorenzo J. Díaz X dice, ¿qué prefieres, Landau o Goldstein? eh, yo prefiero Landau, pero me cuesta un trabajo enorme entenderle a sus pies de página. Sufro con él, pero me gusta mucho. Elvira Romero dice, ¿hay buenas vísperas para la ciencia en México teniendo en cuenta el eje político de las personas que dirigen la ciencia y la política nacional? Yo peco de optimista, entonces mi respuesta va a ser que sí, aunque no la tengo fundamentada. Me gustaría poderla fundamentar. Bien, Yo creo que la comunidad, por ejemplo, se está organizando. Antes estábamos más acomodados, podría decirse que nuestro confort, y épocas duras generan una organización y esa organización yo creo que va a traer cambios y esos cambios van a ser buenos. No va a ser fácil y va a haber que batallar. Jesús Escobar nos felicita por la serie de pláticas que dice que hace mucha falta. Dice, casos como el que contó el doctor Mochán deben ser difundidos ampliamente para que los jóvenes vean que en México se hace ciencia de calidad reconocida a nivel mundial. Eh, Marco Antonio Brenis dice, me gustaría hacer una analogía con la nutrición. Creo que muchas personas toman a la ciencia como buena y hay que darle dinero, pero no le dan la importancia de igual manera. Igual tenemos a la nutrición, donde millones de personas solo comen lo que los demás dicen que es bueno y no le dan importancia de vida. Muy bien. Elvira Romero nos dice, en Colima es un tema muy delicado lo de Álvarez. Pues yo creo que en Colima y en todo el país, pero bueno, En todo efectivamente, el país, ¿sí? en Colima tenemos ahí algo con ella. Diego Corona, ¿por dónde creen ustedes que se deberían iniciar las medidas para combatir la desinformación y el apoyo a las pseudociencias? Uf, eh, pues lo que tienes que hacer es educar en el pensamiento crítico, ¿no? Que la gente aprenda a desarrollar un escepticismo, pero un escepticismo sano, ¿no?
porque hay escépticos que igual dudan de la ciencia que lo que dice cualquiera y acaban creyendo lo que más les gusta. Entonces el escepticismo tiene que ser un escepticismo modulado por las evidencias. La gente tiene que saber buscar evidencias de todo lo que se dice. Y eso pues nos toca a nosotros educar en ese sentido, ¿no? O sea, cada vez que uno da una conferencia, cada vez que uno va a una secundaria, a una prepa y habla con los muchachos, yo creo que es el mensaje más importante que tiene que dar. De hecho, los divulgadores, más que hablar de los grandes desarrollos científicos, lo más importante que tienen que hacer es educar en la cultura científica, en cómo descubrir al charlatán y cómo convencerse de si algo está respaldado o no está respaldado por la ciencia, no porque lo diga un científico, sino porque hay una evidencia detrás, ¿no? O sea, la muletilla de que esto está comprobado científicamente porque lo dijo un científico muy importante es lo más anticientífico que hay, ¿no? Uno tiene que ver cuál es la evidencia y no quién lo dijo, ni cuándo lo dijo, ni por qué, ni qué tan importante es la persona que lo dijo. Y eso tiene que penetrar en la cultura, ¿no? Muy Esa bien. ha sido la batalla de gente como Marcelino Cerejido, que lleva un montón de libros hablando precisamente de esa cultura y cómo construirla, ¿no? Digamos, cuando alguien va a un hospital y se cura, tiene que saber que lo curó el desarrollo científico y los equipos médicos que están basados en ciencia de lo más avanzada, ¿no? Yo que sé, la resonancia magnética nuclear o cosas por el estilo, y no en los milagros, ¿no? Cuando uno se cura no es por un milagro, sino por el trabajo de un médico y por su conocimiento y por el equipo y por la ciencia que está detrás. Muy bien, Luis. Pues con eso vamos a terminar. Yo quiero agradecer a todas las personas que nos escucharon y muy especialmente a ti, Luis, por darte el tiempo de compartir con nosotros tu historia, tus comentarios, tu visión. Y bueno, pues no me queda más que invitar a todos a que sigan acompañándonos. Vamos a seguir teniendo eventos en este espacio de Hablemos de Ciencia, en donde nuestro eslogan es el movimiento no bullshit, no patrañas, no charlatanes. Entonces estaremos Perfecto. tocando algunos de los temas que se abordaron aquí con más profundidad y ojalá pronto nos vuelvas a acompañar en algunas de estas discusiones, Luis. Muchas gracias. Perdí el audio, pero igual quiero darte las gracias por invitarme y felicitarte por el esfuerzo que estás haciendo y pues te deseo mucho. Muy bien, gracias.